Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a descubrir una historia increíble. Junto al profe, claro, que para ayudarnos viajó a una de las ciudades más altas del mundo. Una clave de esta historia es esta jarra, en realidad la plata, el metal con el que está hecha esta jarra. A partir del descubrimiento de plata en una zona desértica de los Andes, surgió una ciudad que pronto se convirtió en una de las más ricas, de las más pobladas y de las más extensas del mundo. Allí la plata para algunos significaba prestigio, poder, y para otros, para muchos, para millones de personas, dolor, sufrimiento y hasta muerte. Vamos a comenzar nuestro viaje yendo hacia el pasado y te presentamos el programa de hoy de esta manera. Hoy vamos a recorrer la historia de Potosí como símbolo de lo que fue la llamada conquista en América y de lo que representó la explotación de la plata en la organización colonial del Imperio Español. Vamos a descubrir cómo surgió esta ciudad que se convirtió en la mayor productora de plata del mundo, cómo se organizaba esta sociedad para la extracción del metal, cómo Potosí alcanzó el esplendor a costa del sufrimiento de millones de trabajadores que dejaban su vida en las minas, y qué sucedió cuando la plata dejó de brotar de la tierra. A ver, creo que encontré al profe. Debe ser ese puntito que titila en el mapa. Está sobre la ciudad de Potosí. ¿Es usted, profe? Sí, sobre las planicies de la Cordillera Oriental. Potosí es una de las ciudades importantes del sur de Bolivia. Está casi a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Es la capital del departamento de Potosí, que limita con la provincia argentina de Jujuy. En Potosí se habla el español y el quechua. Recorriendo sus calles, sus museos, sus iglesias y sus alrededores, vamos a ir descubriendo el pasado colonial de esta ciudad. 1545. Este es el año del origen de la ciudad de Potosí, muy poco después de que se descubriera plata en un cerro, ¿no, profe? Sí, así es. Pero tendríamos que empezar un poco más de medio siglo antes de este descubrimiento, con la llegada a América de los europeos. Atrasemos el calendario entonces, hasta la fecha en la que llegó Colón. Muy bien. Españoles, portugueses, ingleses, franceses, holandeses cruzaron el Atlántico con el objetivo de hacer fortunas a través del comercio. A fines del siglo XV, en 1492, los primeros en desembarcar fueron los españoles, buscando nuevas rutas para continuar su comercio con Oriente y obtener riquezas para el sostenimiento de la corona y de su estado. Y en lo que hoy es Potosí, en las entrañas de un cerro, les esperaba una fuente de riquezas seguramente mucho más grande de lo que se podían llegar a imaginar. Los españoles, a partir del siglo XVI, constituyeron el primer imperio colonial y el más extenso de la Europa moderna. La corona instaló en América una organización política encabezada por el rey en España y aquí en el territorio colonial por los virreyes, con instituciones que hacían cumplir las leyes dictadas por las autoridades españolas. Las ciudades que los españoles construyeron en América constituían una extensa red sobre la cual se asentó la población y se organizó la explotación económica. La ciudad de Potosí fue un modelo de organización donde la sociedad se formó alrededor de la explotación de la plata. Y esta actividad produjo impresionantes contrastes entre los que dejaban la vida en las minas y los que se quedaban con esas riquezas. Carlos V. ¿Por qué nos detenemos en Carlos V? Les cuento, porque reflejó lo que significaba la plata de Potosí para España. Carlos V, rey de España y emperador de Alemania, nombró a Potosí Villa Imperial, en demostración de la inmensa gratitud del reino español, según sus propias palabras, por las riquezas otorgadas a esa monarquía. Pero yo quiero saber, profe, ¿cómo comenzaron a surgir esas riquezas? Todo empezó en el llamado Cerro Rico o Sumaj Orco, que significa Cerro Magnífico en la lengua de los habitantes originarios de esta región. Estas tierras pertenecían al gran territorio del Alto Perú.
En 1545, en ese cerro, se descubrió una de las minas de plata más importantes del continente. El hallazgo generó un asentamiento que pronto se convirtió en una ciudad que se organizó y creció alrededor de la explotación de esta mina. En poco tiempo, lo que había sido un territorio desolado e inhóspito se convirtió en la ciudad más poblada de América. La cantidad de plata que se extraía de ese cerro era tal que el virrey Hurtado de Mendoza se refirió a él como el nervio principal del reino español. El nervio principal del reino español. Claro, hay otras citas y referencias sobre el cerro que dio origen a Potosí. El escritor uruguayo Eduardo Galeano, hablando del Cerro Rico, nos cuenta que este cerro se tragó la vida de 8 millones de indios que entraban a las minas en busca de plata. En el interior de este Cerro Rico aún funciona la mina Pailabiri, que hoy es propiedad del Estado boliviano. Claro que lo que hoy produce es incomparable con lo que se extraía en el siglo XVI. La mina está dividida en su interior en 17 niveles, a los cuales hoy se accede mediante un ascensor que llega a los 240 metros de profundidad. La diferencia de temperatura entre la boca del cerro y los niveles más bajos puede alcanzar los 45 grados. Estos datos nos pueden ir dando una idea de las condiciones en las que se trabajaba en este lugar hace poco menos de 5 siglos. En las inmediaciones del cerro, ante la noticia de que en su interior había plata, en 1545 se instalaron 75 hombres llegados desde la ciudad de Sucre, que por entonces llevaba el nombre de Villa de la Plata. No tenían intención de fundar una ciudad. El lugar era frío, ventoso, muy inhóspito y el agua potable escaseaba. Pero con la explotación de la mina se comenzó a edificar rápidamente un poblado. No estoy jugando al ajedrez. Tenemos este tablero porque este tipo de cuadrícula es el que ordenaba la corona española para el trazado de ciudades, con calles que se cortaban perpendicularmente. Pero en los orígenes de Potosí, nada de esto se cumplió. Sí, desde España se dictaban reglas muy precisas para el trazado de ciudades. Eran las llamadas Reales Ordenanzas sobre cómo debían planificarse estas ciudades. Pero no se aplicaron en los orígenes de Potosí, que comenzó a crecer sin ningún orden, y es más, el acta de fundación de la ciudad nunca fue encontrada. Hay muchos aspectos curiosos de la ciudad de Potosí. Uno es la cantidad de iglesias de la época colonial, como esta, la de San Francisco, la primera que se construyó. Son tantas las iglesias que comúnmente se dice que en la ciudad hay una cada 2 cuadras, y ya vamos a ver la función que cumplían en la organización de esta sociedad. En 1572, con la llegada del virrey Toledo, la ciudad por fin comenzó a crecer ordenadamente. Toledo tenía instrucciones de administrar la explotación minera y organizó la traza de Potosí según el clásico esquema español, ajedrezado o de damero. El virrey amplió las calles y trazó un núcleo central con la Plaza Mayor junto a los edificios públicos, la iglesia, el hospital y las dependencias de gobierno. La plaza se conectaba con el mercado en el que confluían productos de las más diversas regiones y donde inicialmente se comerciaban los minerales del cerro. Toda la ciudad se organizó en función de la extracción de la plata. Se hicieron importantes obras de ingeniería, como un río artificial y 11 puentes sobre él. La planta urbana que se extendía hacia el cerro quedó dividida en 2 por ese río de la ribera, que servía para el funcionamiento de las máquinas que hacían la molienda fina de la plata. Entre el cerro y la ribera se asentaban 10 de las parroquias y a su alrededor se ubicó la mayor parte de los indígenas. Imaginemos la antigua ciudad de Potosí dividida en 2 por ese río de la ribera. De un lado del río vivían los españoles y del otro los indígenas. Pero sobre el conjunto de la población y la ciudad tenemos algunos datos muy interesantes que contarte. ¿Sabías que a comienzos del siglo XVII, en el esplendor de Potosí, la población de la ciudad superó los 160.000 habitantes? ¿Sabías que la ciudad igualaba en extensión a Londres y a París y que Potosí era un verdadero enjambre humano y una de las ciudades más opulentas del mundo por sus lujos y casonas fastuosas?
160.000 habitantes. Es decir, que la ciudad tenía casi la misma o más población que hoy, hace 400 años. Bueno, creo que hemos aprendido mucho sobre Potosí como ejemplo de espacio colonial y de lo que fue la conquista de América. Por eso llegó el momento de pasar en limpio. Y comenzamos así. La ciudad de Potosí está en el actual territorio de Bolivia, sobre la cordillera de los Andes, a 4.000 metros de altura. A partir de 1545, cuando se encontró plata en el Cerro Rico, la ciudad fue creciendo en forma desordenada y vertiginosa. Por entonces, la ciudad pertenecía al gran territorio del Virreinato del Alto Perú. La corona española, a través de sus autoridades en América, fue organizando la explotación de las minas de Potosí. Sus riquezas eran enviadas a España. La ciudad llegó a tener 160.000 habitantes y por entonces sus minas de plata eran las más importantes del mundo. La sociedad de Potosí se formó en torno a la explotación de este mineral y se daban enormes contrastes entre personas que se enriquecían y los indígenas, que dejaban la vida trabajando en el interior de las minas. Uno de los símbolos del esplendor de la ciudad es la Casa de la Moneda, construida en 1753. Ahí se acuñaba la moneda imperial y hoy es un museo que guarda gran parte de la historia de la ciudad y de la extracción minera colonial. El movimiento, la organización y la riqueza de Potosí dependían en gran medida de la población que prácticamente dejaba la vida en las minas trabajando en la extracción de la plata. Desde el comienzo de la explotación del cerro, este trabajo estuvo a cargo de los yanaconas. ¿Yanaconas? ¿Quiénes eran los yanaconas? Profe, creo que llegó el momento de consultar a nuestro diccionario. Yanacona, indígena servidor personal del soberano inca o de otras autoridades.